México tiene importantes recursos fósiles, pero en el futuro la demanda de estos combustibles ya no crecerá e incluso se contraerá, salvo el caso del gas. Si nuestro país quiere ser competitivo en el sector energético, es necesario desarrollar las fuentes renovables. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Para mí la energía para una economía es como el alimento en un cuerpo. Es más, si vamos a crecer más en el mundo, como vamos a seguir creciendo, vamos a ser cada vez más intensivos en energía. Vamos a usar más cosas automáticas. En el Internet de las cosas, pues cada vez estamos hablando más de cosas que consumen energía. También tendremos que ser más eficientes. Pero en energía también, ¿qué ves que está pasando en el mundo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde van los países? Hay una tendencia importante, como es lógico, el cambio climático es un efecto real. Eso es decir, eso es verdad, eso va a ocurrir y estamos sintiendo los impactos, los sentimos diariamente y somos en América Latina particularmente vulnerables al cambio climático. Es decir, y en ese sentido, lo que vemos es una tendencia a energías renovables en general y eficiencia energética. Y los países desarrollados, inclusive países que han sido tradicionalmente productores de energías fósiles, petróleo, por ejemplo, ¿no? de petróleo, como el caso de Noruega, están usando su fondo de estabilización para hacer inversiones en hacer una transformación hacia energías renovables de manera total. No me acuerdo cuándo es la fecha, pero no es un futuro muy distante. Algunos países centroamericanos entiendo que en términos absolutos puede que tengan una presencia más fuerte nuestra. No sé si en lo solar o en lo eólico. ¿Cuál es el caso? En general, América Central tiene una composición de renovables muy grande, porque también tiene un componente hídrico muy importante. Entonces, América Central ha logrado ir ajustando su matriz energética hacia los renovables de una manera bastante rápida. Todavía queda mucho camino por hacer. Hay incentivos, obviamente, económicos a algunos actores que no les gusta todavía salir de los fósiles, pero sí hay un camino andado en Centroamérica de manera importante por necesidad, inclusive por costo. Ellos no son países productores de petróleo y en ese sentido han tenido que hacer inversiones mucho más rápido también. Pero también son particularmente vulnerables al cambio climático. Están haciendo su contribución en ese sentido. La innovación tecnológica está cambiando aceleradamente la forma en la que producimos electricidad. Actualmente es mucho más barato producir energía eléctrica con fuentes renovables de lo que era apenas hace 5 años. En Estados Unidos fue más barato producir electricidad con energía solar que con gas natural durante 2017. Esto de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Por el lado de la generación en base a viento, lo que hemos visto también es una mejora tecnológica importante donde las turbinas ahora son más grandes. Son más grandes. Y esto lo que nos amplió el panorama es que antes estaban concentrados en zonas de alto viento. De mucho viento. Pero hoy tú puedes tener zonas de vientos medios, lo cual tiene beneficios, le da más estabilidad a la producción y desde una perspectiva de operación y mantenimiento ayuda porque no tienes el desgaste. O sea que las turbinas más grandes que pareciera que necesitan más viento, en el fondo necesitan menos. Correcto, porque ahora lo que estás haciendo es que son aspas más largas y te estás yendo más alto, y lo que estás haciendo es que son turbinas tal vez de 4 megas, donde antes eran de 1 mega. El potencial que tiene México en recursos naturales es inmenso. La verdad es que es un país bendecido con el sol para la energía solar, somos un país bendecido con la energía eólica también. El Istmo de Tehuantepec en Oaxaca es un muy buen ejemplo, donde por nuestras características topográficas, las corrientes que nacen del Golfo de México y viajan hacia el Pacífico tienen una fuerza muy significativa y se llevan ya aprovechando por mucho tiempo, ¿no? Suma Energía tenemos el proyecto eólico más grande de América Latina al sur de la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, pero afortunadamente a lo largo de mi haber profesional
Hemos hecho el primer proyecto de Chiapas, por ejemplo, en Arriaga. Hemos hecho proyectos eólicos en Jalisco, en Baja California. Entonces, a medida que vamos a turbinas más y más grandes, el costo de la energía eólica sigue bajando y eso va posibilitando que zonas donde tienen vientos de menor velocidad se vuelvan zonas viables para su desarrollo y su inversión. Actualmente México cuenta con una capacidad instalada de 3.000 megawatts por energía solar y de 4.900 por energía eólica. Aún representa muy poco de lo que el país produce y consume, pero tenemos un gran potencial en materia de energías renovables. No obstante, durante la transición a las energías renovables, México tiene dos importantes retos. Por un lado, hay que llevar la energía de donde se produce a donde se consume, por lo que se necesitan construir mucha infraestructura de transmisión. Tienes la capacidad de generar electricidad, o más bien energía a partir de fotovoltaico, de viento, pero entonces el problema es donde puede haber un atorón, es en la transmisión. Correcto. O sea, lo que se necesitan pues, son cables para transmitir la electricidad. Correcto. O sea, no puede haber un sistema eficiente si no podemos llevar la generación a los puntos de consumo que básicamente hoy en este país, pues en gran medida están pues en las grandes ciudades. Claro, ¿no? claro. Entonces, en el norte tienes zonas que tienen un potencial importantísimo para la generación solar, al igual que la eólica, pero la eólica está distribuida en el país. Pero tenemos que invertir en líneas de transmisión. Si no, no sirve de nada el invertir en proyectos, porque pues, se van a quedar ahí. Lo que necesitamos es una transmisión eficiente hacia otros partes del país. ¿Y ese es un tema que le compete al gobierno o es un tema que en donde pueden entrar los particulares a las líneas de transmisión? Mira, bajo la reforma energética ya les permite a los particulares participar en las líneas de transmisión. Había dos proyectos importantes, que era traer del Istmo de Tehuantepec al centro del país unas líneas de corriente alterna y por otro lado unos para interconectar el sistema de Baja California Norte, que hoy por hoy está interconectado con Estados Unidos, pero no con el resto del país, hacia Sonora, hacia abajo. Yo creo que hay capital. ¿Hay dinero? Ya hay dinero, ya hay apetito de parte de inversionistas para hacerlo, obviamente con las condiciones correctas, pero yo creo que es básico el seguir impulsando por la participación de los privados en el sector. El otro gran reto es diversificar las fuentes de energía para superar el problema de la intermitencia en la radiación solar y en el viento. Hay viento sobre todo a ciertas horas del día, no lo hay todo el tiempo y sin embargo la necesidad de energía eléctrica pues es permanente, aunque tiene sus picos. Sí. ¿Cómo se resuelve ese tema de que la parte de los vientos pues hay horas en las que no lo hay? Ahorita hablamos de lo fotovoltaico, pero también pues hay horas donde no hay luminosidad. Sí. ¿Cómo resuelves ese tema? O inclusive en los fotovoltaicos hay momentos donde pasan nubes. Correcto. Y las nubes afectan el desempeño de las plantas fotovoltaicas. Mira, ese tema tiene varias soluciones. El primera es una solución meramente económica. La energía renovable es tantísimo más económica que la energía que proviene de fuentes fósiles, que esa intermitencia se puede absorber dentro del sistema eléctrico. ¿Qué quiero decir? Si vemos el precio medio de las unidades de energía, en el mercado eléctrico mayorista hay 2 o 3 productos. Hay energía, hay potencia y hay servicios conexos en general. Entonces, el componente de energía, el año pasado en México, su precio medio fueron $86 por megawatt hora. $86 megawatt hora. El precio medio de las subastas de largo plazo fue de entre $20 a $25 el megawatt hora. Ese diferencial económico nos da para muchísimas posibilidades, ya sea de asumirlo como costo, llevar a cabo nuevas inversiones, atenderlo a través de la tecnología, ¿no? Esa es la primera reflexión, una gran competitividad tecnológica. La otra es que este también es un portafolio de recursos, hay que verlo así, es decir, ¿cuándo se está despachando el sistema eléctrico mexicano? Si hay viento, podemos dejar de despachar una planta de ciclo combinado. Cuando no hay viento, entra la planta de ciclo combinado. O, por ejemplo, en el sureste tenemos las grandes hidráulicas de Chiapas y Tabasco. Entonces, se lleva a cabo una gestión del despacho que sea armónica entre los distintos recursos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio medio del mercado, como mencionaba, es de $86 el megawatt hora. Si hay viento o sol, lo sustituimos con recursos limpios y si no, lo complementan otros recursos. Ahora,
ese efecto portafolio a nivel nacional se ve magnificado a través de la transmisión. Es decir, cuando podemos aprovechar el recurso renovable tan competitivo que puede haber, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, el estado de Tamaulipas para el eólico, en los estados de Sonora, por ejemplo, para la energía solar, y los interconectamos, eso permite que si en algún momento hay viento en algún lado, sol en el otro, o si no lo hubiera, aprovechamos la energía hidráulica, esto es como un portafolio de inversión financiera, ¿no? Donde en un momento una de las variables puede apoyar a compensar a otra. Y la tercera variable, ¿no? Te hablaba de la dimensión económica, te hablo de la dimensión del portafolio y la transmisión, y la tercera es el avance tecnológico. Hoy día, otro de los elementos que está cayendo de costo de manera muy acelerada son las baterías y el almacenamiento, ¿no? Y ese es un tercer complemento. Desde el punto de vista de viabilidad económica, ¿no? Lo primero es la transmisión, sin duda, y después el almacenamiento. El almacenamiento lo hay desde el formato de baterías, que nos es común a muchos de nosotros, pero también hay otras soluciones tecnológicas, como por ejemplo el almacenamiento de rebombeo de agua, que es muy común en otros países y es un pendiente en México. ¿Por qué no tenemos en la cuenca de Chiapas y Tabasco tecnología que nos permita, cuando hay energía de viento barata, rebombear el agua y volverla a subir a la presa y luego volverla a utilizar? Eso en otros países del mundo. Estaba hace poco en Estados Unidos en una reunión en un consejo en Nueva York y nos compartía la Autoridad Energética del Estado de Nueva York que ellos tienen 2.000 megas de rebombeo en el Estado de Nueva York. Y tiene razón, porque lo que entiendo que nos estás diciendo es que con la energía que se produce con el eólico, con el viento, tú puedes volver a subir el agua a las presas, porque lo que genera o lo que usas para producir energía eléctrica en las presas es la caída del agua, ¿no? Existe el potencial y suficientes alternativas en México para incrementar significativamente nuestra producción de electricidad con fuentes más amigables con el ambiente, al tiempo de generar nuevas líneas de negocios y más empleos. Los precios de la tecnología solar y eólica, que es la que viene del viento, se han reducido al grado de volverlos más rentables que la mayoría de las fuentes fósiles. Por ello debemos plantearnos la meta de construir suficientes líneas de transmisión y generar un portafolio de energías renovables que le permitan a México mantener la producción aún en días nublados o de poco viento.